¡Qué frío! Muy buenas a todos, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a De Oídos Corazón, el podcast donde un músico te habla de la música que le gusta. Mi nombre es Daniel Reyes, tu músico de confianza, transmitiendo desde la comodidad de mi oficina en Arconte Music, en la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora. Y como siempre me acompaña tu nunca amigo, el señor Winston Churchill, el gato negro. Para los compitas, el Churchito. Como lo prometido es deuda, y como no podía dejar a la comunidad de guitarristas clásicos y en general a la comunidad de la música clásica sin hacer enojar, aquí vamos. Hoy hablaremos de armonía musical, ese ente extraño que nos hace sudar, llorar y despotricar en las clases de contrapunto. Híjole, ya dije contrapunto, voy a tener que hacer un podcast de esa madre. ¿Qué tiene que ver la armonía musical con esta música clásica? ¿Y qué es eso de la armonía? ¿Y qué de los guitarristas clásicos? Pásame sangre, carnal. Uy, amiguito Cleto, nos vamos a dar una muy buena zambutida en este pedo. Y para que todo comience a tener sentido, ¿qué tal si hablamos un poco de la pieza de este episodio? Hoy hablaremos de un emblema del mundo de la guitarra clásica, de un concierto muy particular por su acertado uso de la guitarra dentro del contexto del concierto para orquesta, que como no, también fue compuesto por un máster de másters, el compositor español Joaquín Rodrigo. Hoy traigo para ustedes el precioso concierto de Aranjuez, y en concreto, el segundo movimiento, Adagio. Ahora, antes de que se sientan intimidados porque hablaremos de la música clásica, les pido como favor personal que no se dejen llevar por lo que creen saber sobre este mundo, porque sí, hay música muy densa que en su afán de experimentar o de introducir elementos súper rebuscados, termina pecando de ser pretenciosa y aburrida para el público, incluso abrumadora para el oído en algunos casos, lo cual para mí es un total despropósito, por lo que en este particular caso les pido que confíen en mí cuando les digo que este concierto es algo que se puede disfrutar por cualquier amante de la música. Ese es un buen nombre. ¿Qué tal si comienzo a llamarlos así? También quiero admitir que tengo cierto sesgo especial con esta obra y aquí entro un poco en modo serio, aunque en realidad este podcast va a ser un poquito más serio porque pues ahorita van a ver, y también pues porque va a ser un poquito más informativo de lo normal, ya que pues es mi área de estudio, ¿no? Cuando hice mi examen para entrar a la carrera de música, no se la pierdan, soy licenciado en música, se me advirtió que en mi futura universidad solo existía la carrera de música con especialidad en la música clásica, y al ser la única opción para estudiar dicha carrera en mi ciudad, decidí darle una oportunidad. Ah, sí, yo era metalero mal pedo. Por eso mi padre cuando me veía vestido de negro me gritaba ¡que viva el rock and roll! Uy, sí, bien metalero. Cuando uno se enfrenta a estos cambios, normalmente experimenta cierta incomodidad de cincho, ¿no? Pero muy en el fondo, uno sabe que todo será pasajero. Pues de todo se aprende y en todos lados se puede ser feliz. Pero ciertamente nunca imaginé lo difícil que es encontrar aceptación dentro de esta comunidad y sobre todo lo difícil que es encontrar empatía por parte de los compañeros al expresar tus dudas que para ellos son estúpidas. Ah, con qué morrito rencoroso. La verdad no, estoy muy consciente de que yo estaba retrasado con respecto a lo que tenía que saber y pues era mi chamba ponerme al corriente. Eso sí, perdón humanidad por no haber nacido en una familia de músicos donde solo se escucha Wagner. Porque si dices Mozart, por más majestuoso que pueda sonar, la gente pretenciosa solo dirá que es mierda de plebeyos. Esa madre, ¿dónde la escuché? ¿Qué no era lo que decían los metaleros? A pesar de todo, yo tenía mucho tiempo deseando tener uno de esos 25 lugares que ofrecen por año para entrar a dicha licenciatura. Así que un día fui a mi tienda de discos de confianza, y hasta hoy la vieja confiable, y me refiero a Sanborns,
No sé cómo se diga. Pero pues el chiste es que me fui directo y sin escalas a la pequeña y escondida estantería de música clásica, donde busqué y busqué hasta que encontré un álbum de guitarra clásica, el instrumento que me iba a aventar en la carrera, el cual era una versión del concierto de Aranjuez. Así es, amigos, amigas y amigues, yo hasta la fecha soy usuario de los discos en físico. Unos minutos y 30 pesos después llegué a mi casa, lo puse en mi reproductor y cerré los ojos para dejarme llevar. Si bien mi paso por estos estudios tuvo altos y bajos, es seguro que aquella tarde decidí que aunque no supiera qué iba a hacer de mí, ni cómo lo iba a lograr, yo quería saber cómo funcionaba aquella música tan increíble que me hacía sentir de manera casi literal cómo los dedos del universo bajaban desde lo profundo del cosmos y se metían dentro de mi cabeza para acariciar las fibras más internas de mis sentimientos. Así es, animal. Los hombres también tenemos sentimientos, también sentimos cosas, y eso no nos hace inserte aquí el insulto de puberto homofóbico. Por cierto, quisiera usar este paréntesis para agradecer desde el fondo de mi corazón a algunos de mis maestros de la licenciatura que siempre estuvieron presentes para ayudarme. Muchas gracias, maestro Marco, Germán, de Gunter, Valencia, Brenchide, Serrano, Juan y Pablo. Y espero que no se me olvide ninguno. Ustedes me ayudaron, me enseñaron e inspiraron en un punto de mi vida que fue bastante difícil. Y siempre se los voy a agradecer. Si algún día llego a triunfar en alguno de mis proyectos, va a ser gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias. Por otro lado, les quisiera compartir que hace unos años tuve la suerte de ver este concierto de Aranjuez en vivo. Y aunque, como es frecuente, la recepción por parte del público no fue la más agradable, pude revivir aquella tarde de hace cada vez más años. La tarde que le perdí el miedo a ser un músico de verdad. En fin, la hipotenusa, aquí termina el modo serio y comienza el modo más serio. Quisiera que antes de entrarle de lleno a la pieza, habláramos del otro elefante en la sala, el que probablemente ni siquiera has visto. ¿Sabes qué es la música clásica? Generalmente la gente relaciona la música clásica con artistas muy concretos, como Beethoven, Mozart, Bach y Schubert, y todos los otros nombres de escuelas de música que conoces. No como mi escuela, que se llama Arconte Music. Por cierto, tengo una escuela de música, inscríbete ya, pero... Incluso llegando al extremo de incluir a los mexicanos Manuel M. Ponce o a Julián Carrillo. Pero si tú eres una persona observadora, te darás cuenta de que toda esa gente muerta ni siquiera vivía en la misma época, ni creaban el mismo tipo de música. También tenemos otro puño de personas que habla de los llamados clásicos, entre comillas, aquella música que ha trascendido las décadas del último siglo, pasando al nuevo milenio, tal como toda aquella de música de metal y de rock o de pop de los 80s que nos encanta que pongan en la radio a horas extrañas. Sí, soy un ruco, escucho la radio 2 o 3 veces al año. Entonces, ¿cómo está el rollo? Pienso que parte de la confusión que hay con la música clásica es que generalmente es interpretada por las orquestas sinfónicas o filarmónicas. Aunque pues bien sabemos que no nomás tocan eso, sino que también pueden interpretar otro tipo de música, como los arreglos orquestales de música popular y la mundialmente conocida música del cine, la contemporánea. Los Avengers, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Interstellar, todo eso, güey. Que por cierto, si te quieres lucir en tu siguiente carnita asada, con Susana a distancia por favor, las orquestas filarmónicas son las que están integradas por amantes de la música, pero no necesariamente son expertos en su instrumento, pueden ser amateurs. Mientras que en las sinfónicas están integradas por puro músico de élite, así, de tiempo completo, expertos en su instrumento. En fin, si nos ponemos piquis, la historia que conocemos está dividida en lapsos de tiempo que llamamos periodos, entre los cuales se encuentra la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clásico, el Romanticismo, la Era Moderna, el Postmodernismo y muchos etcétera, dependiendo de la disciplina que estés estudiando. Habrá más o menos subdivisiones y más periodos también. Y también pueden no significar exactamente lo mismo en todas las disciplinas, por lo que cuando se habla de ellas es necesario ser bastante específico en cuanto a tu área de estudio. También es menester recordarles que cuando hablamos de historia, estamos hablando de historia europea, por lo que, obviamente, todos los periodos y artistas tomados en cuenta cuando hablamos de música clásica son de allá, del otro lado del charco. Ok,
pensaban que el Manuel M. Ponce aprendió todo lo que aplicó en sus composiciones estudiando en México. Calma, luego vamos a hablar de Manuel María Ponce. Por lo que, como dije, si nos ponemos piquis, técnicamente la música clásica es la que fue creada durante el periodo del clásico. Pongamos las cosas en contexto. Si las orquestas están tocando música que fácilmente abarcan desde el siglo VI al siglo XIX, por las razones que tú quieras, están haciendo literalmente la chamba que hace un grupo versátil moderno, donde en una sola tanda pueden poner la de los 17 años de Los Ángeles Azules, Sweet Child O' Mine de los Guns, hasta llegar a Moves Like Jagger de Maroon 5. Solo que en vez de estar separadas por décadas, las rolas que tocan en la orquesta pueden estar separadas incluso por siglos de diferencia entre sus estrenos. Algún músico clásico va a escuchar esto y se le va a zafar un tornillo. A ver, ¿y esto es algo malo? Nah, las orquestas hacen una labor de rescate de obras que no deben dejarse en el olvido. Ellos mantienen vivos en nuestros corazones a cientos de músicos increíbles que, de no ser por ellos, por las orquestas, ya habríamos olvidado hace mucho tiempo. Y por cierto, ¿por qué se llama concierto? Lo hicieron para tocarlo en el Vive Latino o en el Wacken. ¿Cómo se dice? ¿Wacken o Wacken? Nel morro, el concierto aquí se trata nada más y de nada menos que de una forma musical, cuyas características son que un instrumento está haciendo el papel de solista, expresando una habilidad o virtuosismo, mientras que la orquesta está generalmente relegada al papel de acompañamiento, como en todas las canciones modernas que tienen solitos de guitarra y de bajo y de voz y así. En el caso concreto del concierto que nos atañe, el solista vendría a ser la guitarra clásica, mientras que la orquesta sería el acompañamiento. Cosa rara, pues una de las principales características de la guitarra en su formato clásico es que debe tratarse de una guitarra acústica, que no es precisamente un instrumento que suene muy fuerte, por lo que se trata de un instrumento que suena así despacito, contra la orquesta de tropochorrocientos mil instrumentos que suena así. Y ya que estamos, la guitarra clásica es eso, una guitarra acústica, que básicamente toca música clásica. Y si te preguntas cómo hacen esto, pues te cuento que existen reducciones de obras famosas de este género, las cuales están hechas para ser interpretadas por guitarristas en solitario o por pianistas en solitario, o incluso hay arreglos para varios instrumentos revueltos entre sí, pero sin llegar a ser una orquesta como tal. Aunque también hay orquestas de guitarras, hay orquestas de puras cuerdas, hay piezas incluso para dos pianos, por ejemplo. Además de esto, la disciplina en cuanto a la técnica es brutal dentro de esta rama de la guitarra, pues es necesario dejarte crecer las uñas de una mano con el fin de utilizarlas a manera de púa. Pobre de ti que te vean con una púa. Que para los que no son entendidos en el tema, las púas, plumillas, etc. son estos trozos de plástico parecidos a un triángulo con sobrepeso, que sirven para percutir la cuerda de la guitarra, para que le rasques. Aunado a esto, la estética es fuertemente juzgada dentro de este rubro, ya que dejando de lado lo bien o lo mal que interpretes una pieza, tu posición de las manos, tu ropa, tu posición de tu guitarra o incluso la de tus pies puede ser motivo de malas críticas en un concierto, llegando al grado donde le piden a los alumnos zurdos que reaprendan a tocar el instrumento como si fueran diestros, con el fin de mantener una estética bonita. Hombre, si el tren del mame nunca se detiene. Claro que no lo hacen por mamones. Todo lo que te piden es por una razón. Y es que no es nada fácil interpretar las piezas que se han hecho y que se hacen para esta disciplina. De primera mano te puedo decir que a veces tus manos parecen arañas. Y de vez en cuando debes hacer posiciones que ni siquiera tú sabías que podías hacer. Pero bueno, entrando al tema. El concierto de Aranjuez es una obra que, si bien no es tan larga como otros conciertos, tiene una duración de unos nada despreciables 20 y pico de minutos, dependiendo de cómo se toque, por lo que, como generalmente sucede, está dividido en partes, las cuales son denominadas movimientos. En esta obra podemos encontrar 3 movimientos: Allegro con espíritu, Adagio y Allegro gentil, nombres que hacen referencia a cómo se marcaba en la antigüedad el tempo, utilizando palabras clave para tratar de hacerte entender como músico, más o menos, la idea que el compositor tenía cuando escribió la pieza. Y estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando no existía un metrónomo, ni los beats por minuto. Por ejemplo,
Alegro con espíritu haría referencia a la interpretación que debe sentirse como alegre pero con ímpetu, como con mucho espíritu. Imagínate ahora que caminas en el parque y que de pronto te dijeran que caminaras de manera alegre, con espíritu, como con jovialidad. Tus pasos se volverían firmes, tu velocidad no sería ni muy rápida ni muy lenta, porque no estás eufórico, pero tampoco estás triste. Y obviamente tratamos de expresar de manera corporal este estado de ánimo. O sea que no vas a andar con cara de agüitado, así como si te hubieran bateado. Diferente es el alegro gentil, que sería algo así como el alegre pero gentil. ¡Ja! Y ciertamente esto puede llevar a cierto nivel de, vamos a suponer, un chingo, el cómo se debe tocar. Por eso en el metrónomo moderno aún podemos ver estos nombres acomodados discretamente por ahí, pero no marcando un tempo específico, sino abarcando cierta cantidad de bits por minuto. Y si lo viéramos como el velocímetro del carro, lento sería como 0 a 20, alegro sería un poquito más y así sucesivamente. Y como dato curioso, hay marcas de tempo muy extrañas, incluso algunas rozando lo ridículo, como una que me tocó ver en persona, la cual era impetuosa como cavernícola. Pero bueno, centrándonos en el segundo movimiento, Adagio, que espero que conozcas y que si no lo conoces, espero que corras en cuanto termine este inefable episodio de tu podcast favorito a escucharlo. Lo primero que encontramos al ponerle play a la pieza son acordes de guitarra marcando el tempo a manera de pulso, pero de una manera suave, abriéndole paso a la orquesta y en especial al tema principal de la obra, que es interpretado, si mal no recuerdo, por un clarinete o un oboe. Podría estar bastante confundido, aunque pues no sé. Debió haber leído la partitura, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué son los oboes? Son las pinches pipas gigantes, me dijo un alumnito una vez. Pipas de fumar, no de transporte. Llegados a este punto, y mientras avanzamos con la obra, nos llega esta especie de sentimiento melancólico nostálgico, que a veces, según la pieza nos marque, nos llevará a sentir exaltos, ocasionados por los cambios de tempo o de intención bastante bruscos, pero siempre buscando llevarte de nuevo a esa especie de calma amarga. Y como decía el inspector Jim Gordon en El Caballero de la Noche Asciende, ya no podemos creer en casualidades, compa, pues este concierto en sí pertenece a una rama de la música llamada música programática. La música programática es aquella que con toda la diabólica intención del mundo trata de hacerte pensar cosas, como los Illuminati y los reptilianos y las antenas 5G. Ajá. O de hacerte sentir o evocar emociones o sensaciones que vivió el compositor. Existen obras que representan personas, otras que representan pinturas, pero en este particular caso tenemos una obra que representa un lugar físico y estamos hablando de nada más y de nada menos que del Palacio Real de Aranjuez. Cuenta la historia que cuando esta obra fue escrita, la Guerra Civil Española estaba llegando a su fin, dejando atrás al maquiavélico personaje de Franco y dando poco a poco lugar a un corto periodo de paz antes de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este contexto es como llegó el buen Joaquín Rodrigo con su flamante nueva esposa, la pianista Victoria Cami, a las puertas de Aranjuez para celebrar su luna de miel. Achiech. De cualquier manera, Joaquín, al ser un hombre prácticamente ciego, no lo vio venir, debido a un enfrentamiento a sus 7 años con la enfermedad de la difteria, quedó maravillado por el mar de sonidos y de sensaciones que experimentó en dicho viaje, por lo que decidió ponerle este título al concierto, el cual irónicamente fue concebido en París años después, o sea, nada que ver, güey. Y todo terminó surgiendo gracias a básicamente una peda. Y por fortuna tenemos la historia de esta peda de la mismísima mano del señor Joaquín. Y cito: ¡ay, güey! En septiembre de 1938 pasaba yo por San Sebastián, camino de Francia. El marqués de Volarque nos reunió a comer a Regino Sáenz de la Maza y a mí. Se comió bien, no se bebió mal. El momento era propicio a las fantasías y audacias. De pronto, Regino, con ese tono entre voluble y resuelto que tan bien le caracteriza, dijo: hombre, has de volver con un concierto de guitarra y orquesta. Para enternecerme, añadió con voz patética: es la ilusión de mi vida. Y para hacerme, como ahora se dice, la pelotilla, continuó: eres el llamado a hacerlo. Algo así como el elegido. Apuré 2 vasos seguidos del mejor Rioja.
y exclamé con el tono más convencido del mundo: ¡Hombre! ¡Eso está hecho! La escena me ha quedado muy grabada, porque aquella noche constituyó un grato recuerdo de mi vida, y un momento de sosiego en aquellas horas, nada tranquilas para España y amenazadoras para Europa. Y finalizando con la cita, tenemos constancia del puño y letra del buen Joaquín, que al encontrarse en su estudio del barrio latino de París, pudo escuchar el tema principal del segundo movimiento, el adagio, guiño guiño, completo y sin enredos ni problemas dentro de su cabeza, en conjunción con el salto que iba al tercer movimiento. Esto es un dato curioso, pues la verdad, cuando uno es compositor, sí tiene estos momentos de lucidez donde los planetas y los chakras se alinean, pero también la verdad es que gran parte de la chamba es prueba y error. Otra cosa, ¿recuerdan que es un tema musical? Es, como ya dijimos en el podcast pasado, una simple melodía, una tonadita y ya. Entonces, ¿de dónde demonios salió toda la orquesta? ¿Qué estarán tocando esos tropochorrocientos mil changos, changas y changues de la orquesta? Para poder entender esto hay que conocer un término más, que es el que le pone el título de este episodio, el que conocemos como armonía musical. Chan, 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 chan. ¿Qué rayos es la armonía musical? Bueno, podríamos comenzar resolviendo la duda del significado de armonía en sí. Y no es nada difícil de entenderlo. ¿Qué significa cuando te dicen que tu vida es armoniosa? Que tienes una relación armoniosa, que sientes armonía con el universo cósmico. La armonía nos habla de equilibrio, de llevarse bien, de dos o más unidades conviviendo de manera cordial. Y en la música es lo mismo. Regresando un poco al concepto de nota, esta es un solo sonido, y cuando vemos a las y les guitarristas, pianistas o inserte aquí el instrumento que tú quieras que pueda tocar más de una nota a la vez, generalmente no toca nota por nota. Sí, a veces hay melodías que toca la guitarra o incluso la voz, pero incluso estas melodías son acompañadas por otros instrumentos, como la guitarra y la orquesta en el concierto de Aranjuez. Y estas notas extras de la melodía principal, que se llevan bien entre sí, solemos llamarlas como acordes. Un acorde es esto, un conjunto de 3 o más notas que suenan a la vez y que se llevan bien, que están en armonía, guiño guiño. Aunque siendo piquis, como he dicho piquis ahora, hay acordes que así a rimpelón suenan bastante feos, pero ya dentro de una canción con el contexto completo suenan bien. ¿Cómo sabemos cuáles combinan con cuáles? Gracias a las reglas que rigen la armonía, que si bien no voy a discutir mucho por aquí porque son detalles muy técnicos, puedo hacerles spoilers, como que con el uso de la armonía y los acordes podemos hacer que una canción se sienta feliz o triste a voluntad propia, que suene épica o melancólica. Y si eres un crack de esta área de la música, que la verdad y con todo respeto no cualquiera puede, puedes crear atmósferas increíbles llevando de la mano a tu oyente por donde sea que tú lo quieras transportar. Es de esta forma como funcionan las bandas y las orquestas. Cada instrumento toca una o dos notas, pero en conjunto pueden crear estas atmósferas de sonido que escucharemos en las canciones. Y como tercer dato curioso, esto no siempre fue posible debido a una cosa extraña llamada el temperamento de los instrumentos, donde hay toda una historia súper emocionante que empieza con tu tatita Pitágoras, que no nomás hacía triángulos, pero eso quedará para otro podcast. Lo que te puedo adelantar es que dicha historia terminó en la estandarización de lo que es la afinación actual, la cual tomó como referencia la nota La afinada en 440 Hz, que es con la frecuencia con la que regularmente se afinan los afinadores de los instrumentos comunes y corrientes. ¿Por qué este número? Por un simple acuerdo mundial. Y aquí entre nos, tal cual como los antivacunas y el ejército de terraplanistas, hay personas que piensan que si afinamos el La en 432, el sonido podría llegar a afectar tu salud de manera positiva, llamando a esto la afinación natural, la afinación del universo, etc. Esto es debido a que antes se supone que así se afinaba, como dije, en Europa, los viejos agrios. Y sea como sea, la realidad es que hay músicos y orquestas que lo hacen hoy en día, pero eso no afecta realmente nada, puesto que los oyentes no notan la diferencia. Lo que sí es verdad es que uno de los principales argumentos para defender esta hipótesis del 432
es que todo este acuerdo de los 440 proviene directa o indirectamente del gobierno nazi, ya que Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, decretó un día que ellos pasarían de utilizar el 432, el usado en aquella época en el resto de Europa, a utilizar el 440, simplemente porque nazis. Y una vez terminada la guerra, en los años 50, se regularizó su uso en el mundo a través de la Organización Internacional de la Normalización, ISO. A lo que me refiero es que cada vez que afinas con un afinador electrónico, sin cambiar las frecuencias a 432, básicamente estás retomando de manera muy diluida e indirecta una parte del legado nazi. La verdad es que todo esto sí da en qué pensar, dijo Freddie Mercury. Pero les puedo asegurar que en mi mente no entran ideas nazis solo por afinar la guitarra, y tampoco se alinean mis chakras por afinar en 432. Pero como siempre en las artes, cada quien tiene su opinión. Y si mal no recuerdo, en este podcast estamos a favor de que cada quien tenga su opinión. Por eso yo les di la mía. Y estoy esperando la suya en los comentarios. Y también que nos sigan en Facebook porque tenemos Facebook. Y que nos sigan en Insta porque tenemos Insta. Y que nos busquen en todas las plataformas de streaming favoritas. Desde el YouTube hasta el Spotify nos pueden encontrar como De Oídos Corazón. Fin del corte comercial. Vale. Y después de este paréntesis del tamaño del macrocosmos, continuemos con el significado de la obra. Ya hablamos de la versión bonita de Disney, del significado del concierto de Aranjuez. Nos falta visitar el significado mismo del segundo movimiento, del adagio. Y falta explicar por qué fue tan importante para Joaquín. ¿Qué tal si retomamos la historia desde un poco antes de donde la dejamos? ¿Qué tal si la retomamos desde aquella luna de miel en Aranjuez? Bien, pues en el documental Shadows and Light, Joaquín Rodrigo a los 90, se nos cuenta la historia de cómo Rodrigo y su esposa Victoria quedaron embarazados en dicha luna de miel. Pero el niño no llegaría a conocer el mundo, pues nacería muerto unos meses después, estando ellos ya en otro pedo en Alemania. Y aunado a esto, Victoria quedó en un estado grave de salud. En este segundo movimiento, Joaquín trató de plasmar la discusión que mantuvo aquella velada con Dios, expresando ese deseo constante por el bienestar de su mujer, a través de aquel pulso mencionado al inicio, que se mantiene constante y que va y viene por la obra, tal como sus deseos y esperanzas en aquel momento. A su vez, Joaquín se representa a él mismo discutiendo con Dios a través de la guitarra y la orquesta, una fuerza pequeña contra una fuerza ominente, omnipresente y esponjosita, a veces gritándole y a veces reclamándole, a veces rogando porque no se llevara a su esposa, a veces enfrentándose a él como el ser humano pequeño que es en comparación de Dios, al igual que la poca potencia sonora de la guitarra en contraposición de la brutal y abrumadora resonancia que puede tener una orquesta. De esta manera, a través de este segundo movimiento, podemos revivir junto a Joaquín cada parte vivida durante el duelo y el sufrimiento de su esposa. Podemos encontrarnos con lugares melancólicos, donde la guitarra expresa de manera dulce el lamento más sentido de Joaquín, directo desde su corazón, para luego avanzar poco a poco, pero con una fuerza contundente al clímax de la pieza, donde finalmente Dios le contesta a Joaquín regalándole la salvación de su esposa, que a su vez le da paso a un final de aceptación de lo que ha sucedido. Más tranquilo, sin dejar atrás ese aura de tristeza inconmensurable, pero expresando una profunda paz. Todo esto para culminar con una resolución amargamente pacífica, simbolizando la ascensión de su bebé al cielo. La verdad deja sin palabras el nivel de emocionalidad que Joaquín logró imprimir en cada nota, y nos extiende un puente hacia nuestros días, pues a más de 80 años de que él creara sus partituras en braille, todavía existimos personas que nos podemos identificar en el dolor y sentirnos acompañados y consolados por este regalo de esperanza y paz, dejado en el mundo por un hombre cuya manera más virtuosa para expresarse siempre fue su arte, su música. Creo que se me está terminando el café, pero está bien, fue una muy buena plática y una charla muy emotiva. Esto fue De Oídos Corazón. Mi nombre es Daniel Reyes y me acompaña Winston Churchill, el Churchito,
y puedes encontrarnos en Facebook y tus plataformas de streaming favoritas como De Oídos Corazón. Y en Instagram me encuentras como Daniel Malk 1214, Malk con K, no se confundan, y a la limaña que me acompaña la pueden encontrar como el.churchito. Y antes de que se me vayan, no lo olviden, la música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Astor Piazzolla. Muchas gracias.